Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son las generales de la modalidad de tomografía. Vamos a comenzar primeramente por lo que es el equipo de tomografía, el equipo de tomografía que ustedes ven aquí. Los principales elementos, y esto señalo simplemente los principales, son camilla y gantry. La camilla, donde se acuesta el paciente para realizar la exploración, y el gantry. Entonces, el gantry se encuentra un tubo RX y se encuentra el sistema de detectores. El punto es, y el principio es que esa camilla se va a desplazar en torno al gantry y el tubo rayos X va a estar rotando en torno al paciente mientras la camilla se desplaza hacia dentro del gantry. El tubo rayos X se rota en torno al paciente y un sistema de detectores que están justo detrás del paciente y que también están colocados justamente formados en torno al paciente, girando al paciente, registran toda esa información de los rayos X. Para ver más a detalle este proceso, este principio de cómo se tiene la imagen, quiero que veamos este video. Muy bien, quiero que veamos este video. Observen bien, la camilla se desplaza en torno al gantry. A partir del principio. Ahora veamos cómo es la rotación. El tubo rayos X se encuentra justamente aquí. Observemos bien. Tenemos el tubo rayos X justamente dentro del gantry. El tubo rayos X, obviamente, emite radiación, emite rayos X, y el tubo rayos X va a rotar en torno al paciente. Rota en torno al paciente y realiza múltiples proyecciones. Ahora, quiero que veamos el tipo de imagen. Las imágenes que eso tiene no es una imagen sola en específica, sino que es una secuencia de imágenes. Es una secuencia de imágenes que cada una de esas imágenes refleja una parte distinta de la estructura atómica la cual se está estudiando. Entonces, podemos ver eso, de que la imagen se obtiene con el tubo rayos X rotando en torno al paciente y que se están realizando también múltiples proyecciones de ácido de rayos X. Por eso que ustedes van a ver ese tipo de imágenes que se forman. Lo segundo es que lo que tenemos es una secuencia de imágenes. Entonces, retomando la presentación, podemos ver que ese es el principio. El tubo rayos X viene y rota en torno al paciente y un sistema de detectores que están justamente detrás del paciente, y no solo detrás, sino que están rodeando por completo al paciente. Aquí solo se puede ver que una pequeña sección es justamente detrás del paciente, pero en realidad es un sistema de detectores rodeado por completo al paciente. Registran toda esa información. Este principio de que se emiten haces de rayos X en diferentes angulaciones permite que se obtenga lo que es la imagen en el plano axial. Esta imagen del plano axial naturalmente no se puede obtener en una radiografía, no se puede obtener en el sistema de radiografía porque nos limitamos a una sola proyección de rayos X. En tomografía, como no hay problemas con unas distintas angulaciones que se puedan tomar, se toman diferentes proyecciones y entonces a partir de esa múltiple cantidad de proyecciones se forma suficiente información para obtener lo que es una imagen en el plano axial, y eventualmente esto nos da información muy importante de cómo es la estructura anatómica interna del paciente. También lo que tenemos es una imagen simultánea del plano coronal y sagital en conjunto con el plano axial. Lo siguiente que hay que hablar es que el tipo de imagen que tenemos es una imagen con un alto grado de resolución de contraste. Nosotros podemos ver aquí que las estructuras anatómicas internas conformadas por tejido suave se logran observar muy detalladamente. Se logran observar muy detalladamente algo que no sucedía con una radiografía, en el cual una radiografía lo que más contrastaba era más que todo lo que eran estructuras óseas. En tomografía podemos ver con una muy buena calidad lo que son las estructuras formadas por tejidos suaves, es decir, podemos ver perfectamente lo que es el cerebro, la estructura del cerebro, podemos ver estructuras
anatómica, por ejemplo, de lo que es internamente el pulmón, el abdomen, toda la región conformada por el abdomen, etcétera. Entonces, el punto es que nosotros tenemos una imagen anatómica, una imagen de la estructura anatómica con un muy buen detalle. También está el hecho que las estructuras óseas también se logran ver a muy buen detalle en lo que es una tomografía. El estudio de tomografía permite lo que es una alta reproducción morfológica. ¿Qué significa esto cuando me refiero a una alta reproducción morfológica? Bueno, me refiero que si, por ejemplo, cierto órgano en el paciente se encuentra a cierta profundidad y tiene cierto tamaño, entonces esa información se va a reproducir con un buen grado de fidelidad a lo que es la imagen de tomografía. Vale, por ejemplo, la vértebra, que se encuentra a determinada profundidad en el cuerpo, en el paciente, se va a poder reproducir exactamente a escala en lo que es la tomografía. Esto era una limitante en lo que es la radiografía y vemos por qué. Lo que sucede en la radiografía es que como solo nos limitamos a una sola proyección, entonces hay cierto grado de distorsión de tamaño en los objetos dentro del paciente, en el tamaño, bueno, en este caso de los órganos. Consideramos aquí la imagen, fíjense bien aquí. Tenemos una ilustración básica, muy básica de lo que es el paciente, y podemos representar estas esferas blancas como órganos a cierto tamaño en el paciente. Entonces, cuando nosotros hacemos la proyección y recibimos toda esa información, y se recibe toda esa información en la propia imagen, el tamaño real que reproduce la imagen, el tamaño que reproduce la imagen de ese objeto dentro del paciente no es un tamaño real, es un tamaño proyectado, un tamaño de objeto proyectado. Y ese tamaño del objeto proyectado va a variar dependiendo de qué tan alejado esté con respecto al tubo rayos X. Entonces vemos bien que si ese objeto dentro del paciente se encuentra un poco más cercano al tubo rayos X, el tamaño proyectado de la imagen será mucho más grande, mientras que si el objeto se encuentra más alejado del tubo rayos X, el tamaño proyectado será mucho más pequeño. Esta inconsistencia que estamos observando nosotros en una radiografía, objetos que no tienen su tamaño real, no pasan lo que es la tomografía, y es precisamente porque estamos realizando múltiples proyecciones. Estamos realizando tantas proyecciones que toda esa información, o sea que tenemos, se realizan tantas proyecciones para lo que es tener suficiente información de todo ese del tamaño real de los objetos. Imagínense la limitante, por ejemplo, de que queramos nosotros estudiar cierto tumor cancerígeno. Imagínense de que el tamaño que nosotros veamos del tumor en una imagen no sea el tamaño real que está dentro del paciente. Entonces, esto causaría un gran problema, por ejemplo, en el momento de una cirugía, en el cual se tiene que dejar, se tiene que hacer cierta extirpación, y para esto necesitamos tener una idea de cuál va a ser el tamaño del tumor. Imagínense, por ejemplo, también para la radioterapia. Esto sería muy limitante, no saber el tamaño del tumor en la radioterapia, y con esto saber exactamente qué región vamos a ir y cuál no. Entonces, esta limitante, el tamaño real de los objetos, que sucede en la radiografía no va a estar sucediendo en lo que es la tomografía. Otro aspecto de lo que es la tomografía computarizada es que innovó en el hecho de estar asignando un valor en escala de grises a lo que es distintos tejidos. Un valor me refiero yo a el número de píxeles. El número de píxeles que habíamos visto en la primera unidad. A inicios, cuando se avanzó, cuando se originó lo que es la tomografía computarizada, no existía lo que era la radiografía digital, no existía lo que era CR. En aquel entonces, la tomografía
era la primera modalidad que incluía lo que eran las imágenes digitales. Entonces, estas imágenes, al ser digitales, permitían determinar un valor a cada tejido, mostrar una imagen. Ese valor, conformado por un valor del píxel, se iba a representar en una escala de grises. Iba a corresponder a una escala de grises. Entonces, fíjense bien de que esto fue una innovación en el momento de lo que es la tomografía. El hecho de poder asignar un valor a cada tejido. Esto se le conoce como cuantización de tejido, es decir, asignar un valor específico a cada tipo de tejido y a partir de ese valor establecer una escala de grises. A esa escala de grises, en tomografía se establece lo que es unidad Hounsfield. La unidad Hounsfield va a abarcar de lo que es desde el 1000 hasta el -1000. El 1000 va a estar asignado para lo que es números cercanos a 1000, va a estar asignado para lo que es ya tonalidades blancas. Un número intermedio, en este caso sería 0, va a estar asignado para tonalidades grises, y un número, el número -1000 va a estar asignado para ya tonalidades oscuras, ya negras. Entonces, esto es la escala de grises que se maneja en lo que es la tomografía. Por supuesto, cada una de estas escalas de grises va a estar ilustrada en lo que es imagen con un cierto tipo de tejido o estructura. En general, podemos asignar esta siguiente escala. Fíjense bien de que cuando nosotros asignamos -1000 o unidades cercanas a -1000, lo que representa ya son tejidos con muy baja densidad. Estamos hablando de aire, como para asignar lo que son las unidades de -1000 y números cercanos a -1000. Asignamos unidades intermedias, en este caso 0, para hablar acerca de, por ejemplo, el agua, tejidos cercanos, por ejemplo, la sangre, la materia gris, que está conformada el cerebro. También si vemos una unidad de -100, nos estamos refiriendo a tejido adiposo, es decir, tejido graso. Ya números cercanos a 1000, ya lo que representa es estructuras óseas. En este caso, lo que son el hueso cortical es un ejemplo de cómo se visualiza eso en la imagen. Entonces, hay un nombre más técnico para hablar de esas escalas de grises, y es lo que nos referimos como hipodenso, isodenso e hiperdenso. Estas son asignaciones de cómo se verán ciertos tejidos en la imagen. Cuando un tejido se ve ya con una tonalidad gris oscura, esto va a representar hipodenso. Cuando un tejido se ve con una tonalidad gris un poco más clara, se va a representar como isodenso, y cuando el tejido se observe como una tonalidad blanca, una tonalidad blanca, se va a representar como hiperdenso. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué esto? Hiperdenso, isodenso, hiperdenso. Esto es porque esa tonalidad va a estar asignada con la densidad del tejido. Si el tejido tiende a ser muy denso, lo que se va a representar en la imagen es una tonalidad blanca de ese tejido. Si el tejido tiene una densidad intermedia, lo que se va a observar en la imagen es una tonalidad gris. Y si lo que nosotros observamos es un tejido con baja densidad, vamos a estar observando una tonalidad gris oscura o tonalidad negra. Se ve muy bien aquí. Hiperintenso, hiperintenso, isodenso, isodenso. Observen bien para hablar acerca del tejido. Tejido muscular y isodenso. Tenemos aquí también hipointenso. Observen bien, hipointenso. Hipointenso para hablar de tejido con baja densidad. En este caso estamos hablando del pulmón. Entonces, esta escala es la que nos referimos nosotros cuando vamos a estar refiriendo directamente a la escala de grises para la imagen. Ahora, un hecho es que estas unidades Hounsfield están correlacionadas con lo que es qué tan propenso es el tejido a absorber los rayos X. Lo que nosotros observamos en la imagen son distintas densidades de tejido. Eso es prácticamente lo que estamos observando en la imagen.
Entonces, voy a retomar aquí a la diapositiva, una diapositiva aquí anterior. Justamente aquí. Ahora, quiero que veamos esta estructura aquí, por ejemplo, la pulmón. Quiero que veamos esas diferencias de densidades que hay. Primeramente, la diferencia de densidad del, por ejemplo, de la estructura ósea, la diferencia de densidad entre el pulmón, la diferencia de densidad, por ejemplo, entre lo que son las costillas, también el tejido muscular, el tejido graso. Todas esas diferencias de densidades permiten que se pueda formar mi imagen. Y entonces, lo que es la unidad Homefield, aquí voy a retomar nuevamente a lo que es la ecuación, es básicamente una ecuación de diferencias de densidades entre tejidos. El término simple es eso. Es en términos simples. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos términos? Muy bien. La unidad Homefield, UH, así como se va a representar, para calcularla, lo que hace el equipo es lo siguiente. Okay. Toma 1000 por toma la densidad, lo que es el coeficiente de atenuación lineal del tejido, es decir, del tejido específico, el cual está representando esa unidad Homefield, menos el coeficiente de atenuación lineal del agua entre el coeficiente de atenuación lineal del agua. Ahora, ¿qué es eso del coeficiente de atenuación lineal del agua? Bueno, básicamente lo que representa este valor, este coeficiente, es decir, en qué grado va a atenuar bien los rayos X ese coeficiente o no va a atenuar correctamente los rayos X. Eso lo que quiere decir es que no todos los tejidos atenúan la misma intensidad de rayos X. Hay algunos tejidos que tienen a atenuar más los rayos X que otros. Por ejemplo, el hueso atenúa más rayos X que, por ejemplo, el tejido adiposo, dando un ejemplo. Entonces, esa diferencia de qué tanto logra atenuar los rayos X un tejido con respecto a otro, es lo que se ve reflejada en lo que es la unidad Homefield. En ese caso, ¿qué tanto es la diferencia de que atenúa un cierto tejido que se está representando en la imagen con respecto al agua? El agua, si podemos representarlo como un tejido, si hablamos ya en términos más técnicos. Entonces, esa es la unidad Homefield. Voy a ir a la siguiente slide. Y fíjense bien de que ese tejido de atenuación lineal va a ser completamente distinto a cada tejido que se visualice en la imagen. Y también va a ser diferente para la energía de los rayos X. En este caso, como sabemos de que la energía de los rayos X va a estar correlacionada con el KBP, entonces podemos establecer, podemos ver una diferencia de cada tejido de atenuación lineal con respecto a distintos tejidos y con respecto también a distintos valores de energía del rayos X. En este caso, lo estamos representando como KBP. Observemos bien, por ejemplo, de que el hueso denso, el coeficiente de atenuación lineal es en 0.528, y observemos ya un tejido menos denso, por ejemplo, pulmón, es 0.093. Observemos bien estas diferencias de valores. ¿Qué significa esto? Este tejido lo que nos dice es que mientras más alto sea este valor lo que nos dice es que mientras más alto sea, mejor va a poder atenuar los rayos X ese tejido. Si ese valor de coeficiente de atenuación lineal es muy bajo, es más bajo, lo que va a significar es que ese tejido no atenúa mucho los rayos X. Observemos también que ese tejido, ese valor, cambia con respecto a la energía, en este caso energía más alta, o sea, cada vez más alto. Lo que nos indica es que va a disminuir si la energía de los rayos X aumenta, en este caso la energía de los rayos X proyectada en el valor del KBP. Observen bien de que así en KBP, la energía es el valor del coeficiente de atenuación lineal es 0.528 y a 150 es 0.410. ¿Qué significa esto? Que el tejido va a tender a atenuar menos los rayos X si los rayos X son de más alta energía. Para un ejemplo, lo siguiente, ustedes, por ejemplo, consideren este ejemplo, una bala que proyecta sobre un muro. Si el muro, mejor dicho, la bala,
si la bala tiene bastante energía, entonces la bala va a poder pasar fácilmente ese muro. Pero si la bala tiene poca energía, cuando impacte contra el muro, la bala va a quedar dentro del muro, va a quedar dentro del muro. Algo así sucede con los rayos X. Los rayos X, cuando tienen más energía, tienden a atenuarse menos en los tejidos. Y esto se ve reflejado en este valor de coeficiente de atenuación lineal. Coeficiente de atenuación lineal alto indica que se van a atenuar bastante los rayos X en ese tejido. Coeficiente de atenuación más bajo significa que los rayos X se van a tender a atenuar menos en ese tejido. Bueno, estos valores nos van a servir para saber exactamente cuánto es la unidad Homefield de cada tejido. Y así saber exactamente cómo se va a estar visualizando ese tejido de imagen. Observemos bien aquí un ejemplo. Unidad Homefield de la sangre 125 kbp. ¿Qué es lo que se hace aquí? Ok. Cuando se les pida calcular la unidad Homefield, van a tomar dos cosas. Primero, van a tomar el valor del kbp que les está indicando y el tipo de tejido que les dice. La sangre, en este caso, sangre a 125 kbp. Entonces luego van a retomar esta tablita y ahora van a buscar esos 125 kbp y van a buscar la sangre. Pero viene el valor, 0.182. ¿Qué valor es ese? Dentro de la ecuación, ese 0.182 es mu sub x. Y también van a buscar dentro del valor de kbp que les indica el ejercicio, es lo que es el agua. Entonces, siempre van a buscar el agua. Siempre se busca el agua para cada ejemplo. Y en este caso, observemos bien que el valor de tejido de atenuación lineal es 0.180. Entonces, tomamos dos valores, 0.180 y 0.182, y los añadimos dentro de la ecuación. ¿Observen bien? Coeficiente de atenuación del tejido menos coeficiente de atenuación del agua entre coeficiente de atenuación del agua por 1000. Esto es lo que nos indica la ecuación, la primera ecuación. ¿Se ven bien? Coeficiente de atenuación del tejido menos coeficiente de atenuación del agua entre coeficiente de atenuación del agua. Ahora, hacemos ese cálculo, la calculadora. Yo lo que recomiendo, y me he fijado bien en esto, que muchos estudiantes no pueden introducir bien esos datos en la calculadora y que les sale un error. Entonces yo lo que recomiendo es, primeramente, hagan la resta que está en el numerador, es decir, la resta que está en el numerador, primero resten este número menos este número, y les va a dar este valor. Ahora, divídanlo entre el denominador, hagan la división en la calculadora y eso lo multiplican por 1000. Y esto nos va a dar 11.10. Esta es la unidad Homefield de la sangre. Observemos bien cómo se va a estar visualizando la sangre en la imagen de tomografía. 11.10, memoricemos este valor, 11.10. Ahora vayamos aquí. Observen bien de que el 11.10 va a estar aproximadamente aquí. ¿Qué significa eso? Que la sangre se va a estar visualizando ya con una tonalidad gris intermedia, más específicamente como isodenso. Esto es precisamente como terminamos visualizando ese tejido dentro de la imagen. Ahora, vayamos a otro caso hipotético. Digamos que nos pregunte, por ejemplo, hueso denso a 100 kbp, ¿qué tomaría? Hueso denso a 100 kbp, tomarían este valor, el del hueso denso, y tomarían el del agua a 100 kbp. ¿Qué es lo que hacen luego? Introducen esos valores dentro de la ecuación, añaden esos valores a la calculadora y les va a dar un valor. Eventualmente, ese valor tendría que estar muy cercano a lo que es 1000 o mayor a 1000. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque así como se va a estar representando esa tonalidad, con tonalidad ya más blanca. ¿Por qué? Por la unidad Homefield que les brinda. Entonces observen bien que este concepto de unidad Homefield es como una aplicación directa a lo que vimos en la primera unidad de ese valor de píxeles, el rango dinámico, que el valor de píxeles corresponde a una escala de grises. Esta unidad Homefield es una aplicación directa a todo eso, todos esos conceptos matemáticos que nosotros vimos en lo que es la primera unidad. Bueno, lo siguiente es que en tomografía, y eso lo dije al inicio, es que no observamos una imagen,
específica, no observamos lo que es una radiografía específica, lo que nosotros observamos es una secuencia de imágenes. El estudio brinda una secuencia de imágenes. Las secuencias de imágenes son numerosas, pueden llegar a ser hasta más de 320 imágenes que se observan en un solo estudio y dan simultáneamente no solo imágenes de plano axial, sino que dan simultáneamente imágenes en plano sagital. Quiero que veamos el siguiente video que traigo aquí. Ok, ahora veamos este video. Observemos bien, esta es una imagen, tienen tomografía. Como les decía, lo que nosotros tenemos no es una imagen específica, sino que es una secuencia de imágenes. Es una secuencia de imágenes que vamos a estar obteniendo. ¿Se ven bien? De que, además de solo ver una imagen, estamos viendo una secuencia. ¿Se ven bien? Otra imagen, otra imagen. Entonces lo que observamos es una secuencia. En este caso, una tomografía del cerebro. Esas imágenes, observen bien que, observen bien, aquí estamos viendo la parte inferior del cerebro. Entonces el cerebro ya cuando, la parte mejor, sí, la parte ya inferior. Observen bien. Voy a dar atrás al video. Aquí vemos lo que es la parte superior. Avanza la secuencia de imágenes. Observen bien, avanza la secuencia de imágenes y ahora estamos viendo la parte inferior. Entonces, nosotros tenemos una secuencia de imágenes. Retomando la presentación, observen bien de que en el ejemplo nosotros teníamos una secuencia de imágenes. Acá una secuencia de imágenes lo conocemos como cortes. Voy a dar el siguiente ejemplo. Fíjense bien aquí. Tenemos lo que es la anatomía de la cabeza. Anatomía de la cabeza. Cuando se desea tomar, en un caso específico, una tomografía de cráneo, entonces empieza a visualizar una imagen que parte de la parte superior de la cabeza, en este caso la parte también superior del cerebro, y se empieza a visualizar el primer corte, aquí, corte 1. Luego se avanza en la secuencia y ahora se visualiza el corte 2. Observen bien de que la región atómica que se visualiza ahora es una región más inferior. Ahora se avanza a la siguiente secuencia, a la siguiente imagen, ahora se está visualizando el tercer corte. Y ese tercer corte representa una región atómica del cerebro más inferior. Ahora el cuarto corte, otra región atómica más inferior, otra región atómica del cerebro más inferior. El corte 5, otra región más inferior. Observen bien cómo va cambiando. El corte 6. Observen bien que ahora ya se empieza se visualiza lo que es la órbita y la parte superior de la nariz. El corte 7, ya se puede visualizar la nariz, ya no se visualizan tanto las órbitas, y el corte 8 ya se observa la nariz y se observa la parte inferior del cerebro. Entonces observen bien de que esa secuencia de imágenes lo que brinda son diferentes regiones de la estructura anatómica que se está estudiando. Lo mismo ocurriría si fuese, por ejemplo, una tomografía de tórax o una tomografía de pelvis, una tomografía de abdomen. Lo mismo sucedería ahí. Cada imagen ilustra lo que es una diferente región. Ahora, voy aquí a introducir lo que es el concepto de espesor de corte. El espesor de corte, lo que es la diferencia anatómica entre cada una de esas imágenes. En este caso, eso es lo que indica el espesor de corte, o sea, ¿cuánto va a ser la diferencia anatómica que hay entre un corte a otro? Se ven bien que el espesor de corte es una magnitud muy pequeña. Estamos hablando que la magnitud puede ser 0.5 milímetros, 2.5 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, que son magnitudes que se utilizan muy comúnmente en lo que es la tomografía. Otra cosa a abordar es que cuánto es precisamente la región de estudio que se está estudiando. Entonces, para eso lo que se hace es primeramente tomar los
números totales de corte, es decir, los números totales de secuencia de imágenes que se brinda, y eso simplemente lo multiplica por lo que son el espesor de corte. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Eso nos va a dar la longitud anatómica que se está estudiando. Bueno, aquí, obviamente, 6.4 centímetros no representa todo esto, pero estoy dando un ejemplo de que esos 6.4 centímetros van a estar visualizándose en toda la región que se está estudiando. Entonces, esto es lo que indica. Si multiplicamos el número de corte por el espesor de corte, esto es lo que nos va a indicar exactamente cuánto es el área que se está visualizando en imagen. Cuánto es el área del paciente que está visualizando la imagen. Ahora, un aspecto a aclarar es que la imagen de tomografía se trabaja con el concepto de FOV. ¿Qué es FOV? Por si en inglés significa Field of Vision. Si nosotros lo traducimos a español, significaría campo de visión. Este FOV lo que nos va a representar es cuánto es el alto y el ancho de la imagen. Cuando ustedes escuchen hablar de un FOV de, por ejemplo, 30 centímetros, lo que significa es que la imagen que está representando tiene un alto de 30 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Lo siguiente es que como estamos ahora hablando de una profundidad, se ven bien de que además de la imagen como tal, que tiene un alto y un ancho, la imagen va a tener una alta profundidad reflejada en el espesor de corte, una profundidad. Entonces, esto significa de que nosotros podemos introducir lo que es una imagen prácticamente tridimensional. Podemos montar un aspecto tridimensional en la imagen. Bueno, con respecto al FOV, podemos relacionar una relación entre el FOV y el tamaño de la matriz. ¿De qué manera? Para eso quiero presentar este ejercicio aquí y lo que nos pide. El ejercicio nos pide que calcule el tamaño de píxel para las siguientes características de imagen de texto utilizadas para un estudio de cerebro. Entonces, piensen aquí, nos da un FOV de 20 centímetros y una matriz de 128 por 128. ¿Qué significa esto? Que la matriz, que esta matriz de imagen va a tener 128 píxeles a lo alto y 128 píxeles a lo ancho. Esto es lo que significa, nos da otro FOV de 20 centímetros, es decir, que mi imagen tiene 20 centímetros a lo alto y 20 centímetros a lo ancho. Eso significa FOV. Y la matriz ahora va a tener 512 por 512. Ahora se nos da un FOV de 36 y una matriz de 512 por 512. Ahora, quiero que veamos cómo es que cambia el tamaño de píxel cuando nosotros variamos el FOV y cuando variamos la cantidad de píxeles que muestra en imagen. ¿Por qué? Porque quiero que vean ustedes cómo se afecta la calidad de imagen al cambiar esos parámetros. Observen bien, quiero que calculemos el tamaño de píxel. ¿Qué es lo que se hace? Es un mismo procedimiento que vimos a inicios del periodo. Lo que tomamos es, primeramente, el alto o el ancho de la imagen y lo dividimos entre el número total de píxeles a lo alto o a lo ancho. En este caso, observen bien que como estamos hablando de una imagen que tiene la misma cantidad de, la misma longitud a lo alto y la misma longitud a lo ancho y el mismo número de píxeles a lo ancho y el número de píxeles a lo alto, entonces simplemente calculamos ya sea el alto o el ancho. Va a dar lo mismo porque como estamos hablando de la misma cantidad a lo alto y a lo ancho, va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo lo que hago es simplemente tomar el FOV, que va a estar representando la misma cantidad de lo alto y de lo ancho, y dividirlo entre 128. En este caso, para el primer inciso. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo. 128 píxeles a lo alto o a lo ancho. Hago esas divisiones y me va a dar 1.7 milímetros. ¿Qué significa esto? Esto significa que el píxel va a tener 1.7 milímetros a lo alto y a lo ancho. ¿Por qué? Porque tanto la longitud de la imagen tiene la misma longitud a lo ancho y a lo alto, y está conformada por el mismo número de píxeles a lo alto y a lo ancho. Ahora veamos el siguiente inciso. El siguiente inciso, el B, nos muestra el siguiente FOV, pero con una mayor cantidad de píxeles, 512 por 512. Tomemos ese FOV, tomemos la cantidad de FOV y lo dimos entre 512, que nos va a dar un píxel de 0.4 milímetros a lo alto y 0.4 milímetros a lo ancho. Ahora tomemos una imagen con un mayor FOV, pero con la misma cantidad de píxeles.
que el inciso E. En este caso, 36. Bueno, obviamente ya si no lo han notado, se lo digo, que esto yo hice una conversión a milímetros nada más. Una conversión lo que hacen es multiplicar esta cantidad por 10. Simplemente una conversión. ¿Por qué? Porque para expresar unidades muy pequeñas es mejor expresárselo en milímetros. En este caso, tomo el FOB 360 entre 512 y nos va a dar el píxel 0.7 milímetros. Vamos a recordar esto de que mientras más pequeño sea el píxel, mejor resolución espacial tendrá la imagen. Entonces observemos bien lo siguiente. Si el FOB es bajo y la cantidad de píxeles es bajo, el píxel va a ser alto y por tanto habrá baja resolución espacial. Si lo que se hace posteriormente es mantener el FOB de la imagen y aumentar la cantidad de píxeles que va a conformar la imagen, el píxel va a disminuir el tamaño y esto va a provocar una mejora en las resoluciones espaciales. Ahora, si lo que posteriormente se hace es mantener la misma cantidad de píxeles, pero aumentar el FOB, esto lo que va a conllevar es un aumento del tamaño de píxel y por tanto una disminución en la resolución espacial. Entonces observen bien que tanto el FOB como el número de píxeles que va a conformar la imagen son aspectos que se puede seleccionar para elegir la calidad de imagen, para elegir el tipo de imagen que queremos obtener. Esta es una relación que nosotros podemos ver. Y si el FOB aumenta y el número de píxeles se queda constante, lo que vamos a obtener nosotros es una disminución en la resolución espacial. Mientras que si el FOB se mantiene constante y la resolución y el número de píxeles aumenta, va a haber una mejora en la resolución espacial. Esto es un aspecto a aclarar entre la relación del FOB y la número de píxeles. Lo siguiente es que, como les decía inicialmente en una presentación anterior, es que ahora nosotros introducimos lo que es una profundidad de imagen. ¿Por qué? A través de ese espesor de corte. Fíjense bien de que ahora yo introduzco lo que es el voxel. El voxel es como una adaptación de ese píxel a una imagen 3D. Observemos bien aquí la imagen. Tenemos una ilustración de cómo sería una imagen de tomografía en el plano axial. Tenemos una imagen con un alto y un ancho, y también tenemos una profundidad. Esa profundidad va a estar marcada por lo que es el espesor de corte. El tamaño de voxel, por tanto, se va a estar estimando como el tamaño de píxel por el espesor de sección. Bueno, en este caso, esta imagen la tomé directamente del Bouchot. Aquí voy a aclarar que ese espesor de sección es exactamente lo mismo que el espesor de corte. Voy a señalar aquí y hacer un paréntesis en lo siguiente. Espesor de corte. Voy a señalar eso. Que estamos hablando cuando escuchen espesor de sección, es exactamente lo mismo espesor de corte, por la terminología que utiliza Bouchot. Ahora, se calcula el tamaño de píxel, es decir, estamos hablando del alto y el ancho de píxel, por el espesor de corte, y lo que vamos a tener es el tamaño de voxel. ¿Por qué es importante saber el tamaño de voxel? Porque el tamaño de voxel nos va a indicar qué tan buena o mala se va a tener la imagen. En tomografía, si el tamaño de voxel tiende a ser muy pequeño, esto nos va a permitir tener una imagen con muy buena resolución espacial, y si el tamaño de voxel aumenta, esto lo que nos permite es que esto lo que significa es que la imagen va a disminuir la resolución espacial. Entonces, quiero que comparemos aquí lo siguiente. Voy a borrar esa anotación que hice. Vamos a calcular el tamaño de voxel para exactamente el mismo ejercicio que se hizo en una slide anterior, donde teníamos el alto y el ancho píxel a través del FOB y el número de píxeles al alto y a lo ancho. Fíjense bien qué es lo único que voy a hacer. Lo único que voy a hacer es tomar ese valor que me dio en la división y voy a elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a multiplicar el alto y el ancho del píxel
y posteriormente lo voy a multiplicar por el espesor de corte que me da aquí. Otro paréntesis. Este ejercicio lo tomé directamente de Buchau. Cuando ustedes vean aquí que diga grosor de sección, significa espesor de corte. Son terminologías que utiliza diferente Buchau. Esto, lo que me dice a mí que la persona que trabajó eso probablemente no es una persona relacionada con el área, porque casi nadie conoce el grosor de sección, lo conoce como grosor de sección, sino que casi todo el mundo lo va a conocer como espesor de corte. Entonces, eventualmente, cuando queremos calcular el tamaño de Botzer, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el alto y el ancho de pizza, lo multiplicamos y multiplicamos por el espesor de corte. En este caso, el Buchau lo pone como espesor de sección o grosor de sección. Son errores que cometió la persona en el momento de la traducción. Entonces, esto nos va a dar el tamaño de Botzer. Y observen bien que el tamaño de Botzer va a estar en milímetros, elevado al cuadrado, elevado al cubo, perdón. Va a estar en unidades elevado al cubo porque lo que representa es un volumen. Entonces, si este volumen es muy pequeño, lo que nos va a indicar que la imagen va a tener muy buena resolución espacial, y si el volumen aumenta, eso nos va a indicar que la imagen va a tener menor resolución espacial. Ahora, yendo a la siguiente slide, quiero quiero recalcar nuevamente cómo se obtiene la imagen, cuál es el principio. Tenemos tu rayos X, rota en torno al paciente, y justamente hay un sistema de detectores que recibe toda esa información que está rodeando al paciente. Los detectores, aquí solo hacemos una pequeña región, pero estos detectores es una columna de detectores que está rodeando por completo al paciente y que reciben los rayos X que emite el tubo de rayos X. Se ven bien que se realizan múltiples proyecciones a diferentes ángulos. Entonces, la imagen que se va a obtener es una imagen producto de rayos X, producto de diferentes proyecciones. Se realizan diferentes proyecciones, es decir, diferentes angulaciones para emitir los rayos X, y con esa información se forma la imagen. El tubo, bueno, mejor dicho, los detectores cuentan con un sistema de rejillas siempre para reducir la radiación dispersa. Ya vimos nosotros que esa rejilla se aplica en lo que es la grafía computarizada, en lo que es la mamografía, en lo que es la fluoroscopía, y también aplicamos rejillas en lo que es la tomografía. ¿Por qué? Porque es que las rejillas son cruciales para reducir la radiación dispersa, no importa qué modalidad sea. Un aspecto es que en tomografía la técnica, es decir, me refiero específicamente al KB o KBP, es muy alto. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es que los rayos X necesitan bastante penetrabilidad porque estamos atravesando fibras ópticas de mucho espesor. Y entonces los rayos X necesitan bastante penetrabilidad para que puedan atravesar al paciente y que toda esa información pueda ser registrada por los detectores. Entonces, ¿qué pasa? Esto produce la desventaja de que como estamos aumentando el KB, esto va a ocasionar de que predomine interacción Compton. ¿Qué significa esto? Que haya mayor radiación dispersa. ¿Por qué? Porque ¿qué es interacción Compton? Es la interacción en donde viene rayos X, interacciona con el átomo, uno de los átomos que conforma el paciente, viene rayos X, ioniza a lo que es un electrón, pero también crea igualmente lo que es un fotón. Entonces, ese fotón creado en la ionización es la radiación dispersa. Y esto es mucho más probable porque, esto es malo porque crea daña la imagen, la radiación dispersa va a dañar la imagen y también va a contribuir a la dosis en el paciente. Lo siguiente es que el MA, si el MA es un nivel de MA muy semejante a lo que ustedes vieron en lo que ustedes aplicaban en una grafía, pero la peculiaridad de este MA es que el MA va a ir variando automáticamente conforme el tubo rayos X pase por diferentes espesores dentro de la rejilla anatómica.
¿Por qué es esto así? Porque es que así es como se optimiza, mejor dicho, se reduce la dosis del paciente y también se controla de que la exposición en el tubo RGX sea menor para que no haya un sobrecalentamiento durante el estudio. Como el tubo RGX se emite por varios segundos, no son, o sea, el tiempo de exposición es mucho más prolongado que el de una radiografía, se cuida de que la exposición no sea muy alta en todo momento para que no haya un sobrecalentamiento del tubo RGX. Entonces, se va a ir regulando automáticamente la técnica. Estamos hablando muy específico del MA, y obviamente aquí se muestra cómo varía el MAS, pero ¿por qué se varía el MA? Entonces, este MA va a variar, el equipo lo varía automáticamente conforme vaya atravesando diferentes regiones anatómicas con diferentes densidades. Observen bien que el MA, cuando el tubo RGX pasa por lo que es el pulmón, es más bajo que como si pasase precisamente por la pelvis. ¿Por qué? Porque en la pelvis hay mayor densidad de tejidos. Y esto hace que si tengan que aumentar esa técnica para producir suficiente información para formar la imagen. Entonces, estas variaciones de MA son precisamente para optimizar la dosis del paciente, es decir, para que no sea tan alta y para evitar un sobrecalentamiento en tubo RGX, porque el tubo RGX va a estar funcionando por un tiempo prolongado. El hecho está también es que, como vimos anteriormente, se aumenta el KB y esto crea mayor radiación dispersa, y no solo por el aumento del KB, sino que también, como estamos estudiando más tejido, más volumen, esto también incrementa actualmente la radiación dispersa. Necesitamos controles de radiación dispersa. Estos controles de radiación dispersa que se aplican en la tomografía son únicos de esta modalidad, y aquí se aplican dos controles de radiación dispersa. Bueno, el primero está el colimador prepaciente, que esto lo incluye todas las modalidades que hemos visto ahorita. Es el colimador que ustedes ven, que vimos nosotros en CR, DR, en mamografía, en fluoroscopía, el colimador. Pero aquí ahora lo que incluye en lo que es la tomografía es otro colimador predetector. ¿Qué es lo que hace este colimador predetector? Es un colimador que lo que permite es que solo pase el haz principal de RGX. ¿Qué pasa alrededor del paciente? ¿Por qué tiene que hacer esto así? Porque esto reduce la radiación dispersa que sale del paciente. Como la radiación dispersa va a verse aumentada, se tiene que introducir este nuevo sistema de colimación para reducir esa radiación dispersa. Lo siguiente es los filtros. Fíjense que en tomografía, los filtros, al igual que en la radiografía, van a tener específicamente los rayos X de baja energía. Ocupamos este filtro porque este filtro reduce la dosis en el paciente. Reduce específicamente la dosis en lo que es los órganos superficiales del paciente. Ahora, este filtro va a tener un espesor de aproximadamente 5 a 10 milímetros y va a estar hecho de aluminio. ¿Por qué es esto así? Porque este filtro permite atenuar únicamente rayos X de baja energía. Lo siguiente es que, como les decía, la dosis en el paciente se va a centrar más que todo en la periferia. ¿Por qué? Porque tiene bastante que ver con la cantidad de energía de los rayos X y por el tipo de energía de los rayos X que ocurre justamente en el perfil del haz que se esté radiando. Fíjense bien de que los rayos X de mayor energía que salen del tubo rayos X van a estar más que todo centrados en el centro del haz, mientras que los rayos X de menor energía van a estar más que todo en la periferia del haz. Entonces, ¿qué pasa con estos rayos X de baja energía? Van a ir a dar a la periferia del paciente, es decir, van a ser absorbidos por los órganos superficiales del paciente. Y si no se aplica un filtro muy adecuado, va a haber una alta dosis en el paciente en los órganos superficiales. Estamos hablando de que
la dosis por reacción recién en el paciente, en lo que es la piel, y órganos adyacentes a la piel, va a ser muy alta. Entonces, la filtración, lo que permite, lo que haría una filtración adecuada es que no sea alta la dosis en la periferia, pero en realidad lo que nos brinda la dosis, perdón, lo que nos brinda el filtro, es que disminuye la dosis en la periferia. Es que disminuye la dosis en la periferia nada más. Siempre va a haber un aumento de dosis en lo que es el centro del paciente. Esto es porque los rayos X no se puede reducir la dosis justamente en el paciente, en el centro del paciente, porque los rayos X van a tener un poco más de energía y una mayor cantidad de rayos X se va a tener en el centro del paciente. Muy bien, para terminar, lo que les presento es la bibliografía donde tomé parte del contenido para esta primera parte. Sí recalco que una muy buena parte de este contenido se encuentra en el Buchón, específicamente en el título Manual de Radiólogos Técnicos, novena edición, capítulo 23. También he sacado algunas imágenes, algunos conceptos de lo que es el Manual de Física para Radiología del Organismo Internacional de Energía Atómica, específicamente el capítulo 11. Y también he tomado parte del contenido del libro de Ciencia Física y Medical Imaging, del autor Pushberg, específicamente el capítulo 10 y capítulo 11. Muy bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima.